Ninguno nos escandalizamos cuando oímos que alguien ha congelado sus óvulos o que un niño fue fecundado con óvulos congelados o criopreservados. Otra cosa es hablar de la congelación de humanos, de todo el cuerpo o solo del cerebro. Ya hablamos de ello hace un tiempo con el transhumanista Aubrey de Grey. Hoy lo vamos a hacer con José Luis Cordeiro, experto en la materia. Bienvenido de nuevo, José Luis. Pues muchas gracias, María. Un placer estar contigo aquí en OK Diario. Salud. Oye, mira, vamos a hablar un poquito también de la muerte, que ya lo hicimos en El futuro que nos espera, en aquella entrevista tan interesante que tuvimos contigo, una conversación que mantuvimos y en la que tú decías que muy pronto decidiríamos si queríamos morir o no. ¿Tú sigues sosteniendo eso? Pero claro. Que la fecha es 2045, además. Sí, y no solo yo. Esta es una fecha de mi amigo Ray Kurzweil, que es director de Google, fundador de Singularity University y que ha hecho predicciones durante medio siglo. Y él defiende que para el año 2029-2030 pasaremos el test de Alan Turing y lograremos llegar a la velocidad de escape y longevidad. Y luego, a más tardar, en el 2045, vamos a poder rejuvenecer. José Luis, eso lo hablábamos en esa entrevista que digo que invito a que la vean, pero vamos a tocar algunas pinceladas que es interesante. Cuando tú lo dijiste hace unos años, 2045 sonaba muy lejos todavía y 2030 también, ¿no? Ahora 2030 parece que lo estamos tocando ya y 2045 casi lo abrazamos. Y hay avances, pero uno puede decir, hay tantos avances como para que en 2045 de verdad podamos decidir si morimos o no, si se puede revertir tanto el envejecimiento hasta ese punto. Pues, porque de momento las investigaciones avanzan, pero son muy cautos todos los científicos. Claro, porque uno no puede realmente predecir el futuro, pero las tendencias para mí son claras. Todo avanza a un paso vertiginoso, incluso utilizando ahora inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un programa que se llama AlphaFold de la compañía DeepMind de Google, que fue capaz de doblar las proteínas, de diseñar cómo se manejan las proteínas, que esto era imposible. Los científicos decían que iba a tomar un siglo saber cómo se forman las proteínas, pero hoy este programa AlphaFold te dice inmediatamente cómo va a ser cualquier proteína. Todo esto está muy bien, pero yo insisto, tenemos por ejemplo a españoles como Manuel Serrano, que también han estado en este programa y decían, sí, estamos avanzando, revertir el envejecimiento para rejuvenecer células y poder curar enfermedades, pero de ahí, Carlos López Altín también lo decía, ¿no? Reprogramar el ADN, editarlo, tiene muchos riesgos, se puede curar una cosa, pero se pueden estropear otras, o sea que de ahí a hablar que podemos rejuvenecer, lo ven muy complicado. ¿Crees que falta mucho por avanzar? ¿Crees que están avanzando y son muy prudentes a la hora de decirlo? ¿Qué es lo que piensas? Sí, yo creo que... ¿Qué información tienes? Yo creo que ellos son bastante cuidadosos en lo que dicen para no crear falsas expectativas dentro de las instituciones donde están. Por ejemplo, Manuel Serrano, que también conozco, él ahorita está en Altos Labs, que lo financia varios billonarios como Jeff Bezos, y ellos lo quieren para rejuvenecer. Esto no lo hacen ellos para que hagan investigaciones sobre el envejecimiento, no, lo hacen para rejuvenecer. Entonces yo creo que están avanzando las cosas muy rápidas. Te voy a decir algo más que para mí fue transformador. Estuve en Arabia Saudita a finales de noviembre y diciembre del año 2023 para la entrega, el anuncio del premio más grande en la historia de la humanidad. Un premio de $101 millones para rejuvenecer en el año 2030. O sea, así de claro, $101 millones para mostrar que es posible rejuvenecer entre 10 y 20 años para el año 2030. Esto parece ciencia ficción. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Tienes alguna información? Bueno, es que hay muchas cosas que se saben que retrasan el envejecimiento y que incluso lo pueden revertir. De las cosas en las que trabaja Altos Labs, lo que se llama reprogramación celular. Hoy sabemos que hay un grupo de genes que controlan la edad biológica y tú puedes modificar estos genes para estar joven de nuevo o para estar más viejo. Si quieres ser más viejo, esto también es posible. Yo no lo recomiendo que nadie sea más viejo, pero ser más joven es posible. Y esto lo está haciendo la compañía Altos Labs. También Manuel Serrano y su
expareja antes, María Blasco, ellos trabajan también con telómeros. Los telómeros son importantísimos y has tenido también a... telomerasas y los tratamientos que estuvimos precisamente claro, con Liz Parrish. Con Liz Parrish, paciente cero. Que se inyectó telomerasa y pues ha rejuvenecido, se puede ver, y no es físicamente, lo de Liz Parrish es increíble, interno. La tuve enfrente y es que aparentaba 27, 29 claro, años. Y acaba de cumplir 53 años. Entonces se ven varias cosas que están funcionando. De cualquier manera, yo soy ingeniero, lo digo porque yo soy sí, del Massachusetts Institute of Technology, pero soy muy práctico. Los ingenieros vemos las cosas y tratamos de mejorar o aprender de lo que ya existe. Y en la biología ya existe la inmortalidad biológica. Hay pequeños animales que son biológicamente inmortales, que significa que no envejecen. Siempre pueden morir. Si les cae una piedra en la cabeza, se mueren. O si se los come otro animal, se mueren. Pero ellos no envejecen. Por ejemplo, hidras y medusas que no envejecen. También el cáncer, que yo doy el ejemplo siempre. Las células cancerígenas descubrieron la inmortalidad, no envejecen. Carlos López Otín habla muchísimo de eso, que eso es lo malo de las células cancerígenas, que no quieren morir. Por eso es que hay que matarlas, porque se van comiendo el cuerpo. Entonces, la inmortalidad biológica ya existe. Entonces, yo como ingeniero digo, si ya existe, vamos a descubrir por qué ocurre y vamos a hacerlo mejor. Tú haces la regla de 3 y dices, se Correcto. terminará consiguiendo. ¿Hay algo de lo que tú te hayas enterado que todavía no ha llegado a los oídos de todo el mundo y que nos puedas susurrar aquí? Bueno, yo estuve ahora en una nueva ciudad que se llama Vitalia, Vitalia.city. Estuve en enero y en febrero. Esto es una isla en el Mar Caribe que pertenece a Honduras, donde acaba de ir también Brian Johnson. Brian Johnson, que es este hombre que se acaba también de rejuvenecer 20 años con diferentes tratamientos, y allá hacen algunas terapias génicas experimentales. Por ejemplo, están inyectando telomerasa también, están trabajando con inyecciones de cloto y de foliestatina para que a uno le crezcan los músculos. Esto también lo hizo Liz Parrish, por eso tiene tantos músculos esta mujer. De hecho, ella me contaba a mí, porque fue increíble, me dijo, mira, tócame. Entonces yo la toqué, dura como una piedra, y me dijo, no hago deporte hoy y estoy mucho más dura que hace 10 años haciendo mucho deporte. Correcto. Y esto es por el tratamiento que se hizo para fortalecer los músculos. Entonces, conclusión, ya hay muchísimas cosas que están ocurriendo, pero el premio de $101 millones en Arabia Saudita va a transformar el mundo, porque han creado una fundación, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Saud, que le llaman MBS, y él está invirtiendo, bueno, la fundación, la familia real, $20 billones, $20.000 millones en rejuvenecimiento biológico, y comienzan con este premio. Para mí, que ya los árabes incluso se metan en esto, es un ejemplo de que esto está ocurriendo, que esto es real. Esto abre muchísimas puertas que abrimos en su día, ¿no? Pero claro. Primero, ¿quién podrá permitirse estos tratamientos? Porque en un principio pues solamente podrá gente que tenga un nivel adquisitivo muy alto, ¿no? De hecho, el tratamiento de telomerasa, el primero, era carísimo. Claro, más de $1 millón. Más de $1 millón, claro. Ahorita está en 100.000, pero va a estar en 1.000. Esto, el precio se reduce exponencialmente cuando se democratiza la terapia. Ahorita no está democratizada, han sido muy pocas las personas que se han inyectado telomerasa, todavía no llegan a 100 personas en el mundo, pero cuando hayan 1.000, cuando hayan 10.000, esto no va a costar básicamente nada. Claro, siguiente cosa es qué ocurrirá con la humanidad, ¿no? Porque si siguen haciendo gente, 8.000 millones que somos ya en el planeta, si siguen haciendo gente y ninguno muere, o por lo menos los que puedan permitírselo, entonces esto empieza a ser ya que se desborda, vamos. Bueno, yo no sé hay que entrar en una legislación, en una regulación muy compleja. Bueno, yo no sé en qué país tú vives, pero si vives en España, la población española nativa, o sea, que ha nacido en España, viene disminuyendo desde hace 2 décadas y solo se ha compensado con la inmigración. En Europa la población está disminuyendo, en Italia, terrible, en Alemania, terrible, y en España, o en Francia, en Alemania y en Inglaterra se está compensando con la inmigración, pero no por el nacimiento de españoles. Y de hecho, has escuchado hablar de la España vacía o la España vaciada. En España lo que sobra es terreno. Nos gustaría tener más gente. Muy positivo. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento, ¿no? Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese puente de ver lo de la regulación, pero desde luego, sin duda, es uno de los puntos clave también, ¿no? Hay que ver cómo se trataría eso.
Decía que íbamos a hablar de criopreservación, pero me parecía inevitable hablar contigo de la muerte, ese conocido libro que además lo voy a enseñar, lo tienes aquí, ¿no? En el que tú hablabas de que en 2045 no habrá muerte, de hilo de la muerte, de la muerte. Está en 12 idiomas y esta ya es la 7ª edición internacional. Sí. En 2 idiomas, yo estoy muy orgulloso. Está en chino, está en ruso, está en alemán, en árabe. Claro, pues uno, hablando de todo esto, dice, oye, pero ¿cómo habla él de criopreservación si piensa que en 2045 vamos a ser inmortales, si es que lo decidimos así, ¿no? Correcto. Entonces, salvo que tengas un accidente y se te corte la cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué nos metemos en esto de la criopreservación? Si claro, supuestamente no va a ser necesario. El plan A es la inmortalidad a través del rejuvenecimiento biológico, pero tenemos que esperar todavía 2 décadas, hasta el año 2045, ojalá que antes, pero por lo menos 2 décadas. Entonces, ¿qué significa? Que todavía la gente va a morir. Y para estas personas que mueren tenemos el plan B. El plan B es la criopreservación. Y es muy doloroso porque en 5 años, en 10 años, en 15 años, la gente todavía va a morir. Y no solo pues de viejo, también existen otros tipos de muerte, que son los accidentes, los homicidios y los suicidios. Que estos probablemente continúen aun cuando ya seamos inmortales desde el punto de vista que no envejezcamos, porque sí, claro, no tiene nada que ver. Claro, un accidente va a ocurrir en 50 años, mañana y en un siglo. Lo mismo dolorosamente con los homicidios, probablemente, y con los suicidios. Pero bueno, para las personas que fallezcan en estos 20 años tenemos el plan B, que es la criopreservación. Y en el mundo hay cientos de personas ya criopreservadas, incluyendo... Hay 500 personas, ¿no? Y 5 de ellas son españolas. Es correcto, es correcto. Y hay 5.000 en lista de espera. En lista de espera. Te sabes los números de maravilla. Qué barbaridad. Efectivamente. Claro, pero la primera pregunta que seguramente se estará haciendo quien nos esté viendo es, oye, ¿se ha descongelado a alguien? ¿Se ha conseguido que alguien despierte porque hay ya un tratamiento para él? Todavía no se ha hecho, creo que no se ha hecho, pero dinos si lo hay. Y luego, ¿qué probabilidades hay de que realmente se pueda reanimar a esa persona? Porque hay expertos que son muy críticos. Sí, bueno, todavía no se ha hecho con nadie, pues adulto, porque no hemos logrado las enfermedades de las que han fallecido, que es lo fundamental. Tenemos que curar a las personas de esas enfermedades, no vamos a reanimarlo para que se nos vuelva a morir, por decirlo de esa manera. Pero con niños, bueno, no con niños, con embriones esto se hace. Hay millones de seres humanos que han nacido después de estar criopreservados. También se hace con diferentes órganos. Esto es la ciencia que avanza, esto comenzó hace 70 años. Se criopreservaron primero los espermatozoides y es muy fácil porque tú congelas y descongelas un espermatozoide y funciona. Los óvulos no, porque los óvulos son mucho más grandes. Vamos a ir puntualizando las cosas, ¿no? Porque uno puede decir, ya, pero los óvulos tienen muy poquitas células y en cambio un ser humano tiene miles de millones de células, ¿no? Claro. Entonces, congelarlo y que todo esté perfecto, ¿no? Criopreservarlo y después reanimarlo y que no haya habido problemas de cristalización, aunque esté en nitrógeno, es complejo. Claro, pero por eso se va paso a paso, como tú lo has dicho. Primero, los espermatozoides, que es una célula muy pequeña y que tiene poco líquido, por lo tanto no forma cristales. Luego tomó 20 años lograr criopreservar un óvulo, porque los óvulos son mucho más grandes y tienen agua. Y entonces se inventó una técnica que se llama vitrificación, que se inyecta un líquido crioprotector, que es como un anticongelante médico, de manera que se pueda congelar y descongelar el óvulo. Eso tomó 20 años del espermatozoide del óvulo. Luego tomó casi 10 años más hacerlo con embriones, que ya son grupos de células. Y luego la ciencia siguió avanzando. Ya se pueden criopreservar ovarios, el tejido del ovario, se pueden criopreservar córneas, del ojo, córneas, y las congelas y las descongelas. Y ya se están haciendo pequeños órganos. Por ejemplo, los riñones de ratones y de conejos los puedes criopreservar y luego los puedes reanimar y trasplantarlos a otro animal. Entonces es poco a poco que va la ciencia. Una cosa muy interesante es que se han llegado a congelar, hace ya 2 años, ¿no? Se han llegado a congelar gusanos y a descongelarlos y que mantengan la memoria. Es correcto. Sí, de hecho, un grupo de científicos españoles en la Universidad de Sevilla, que es mi amigo Ramón Risco y sus alumnos, ellos hicieron experimentos para probar si se podía conservar la memoria después de estar congelado. Y con unos pequeños gusanos que se llaman C. elegans, estos gusanos los puedes congelar, los dejas congelados
mucho tiempo y luego los descongelas. Y los habían entrenado para encontrar comida. Y después de que se lo habían memorizado, les congelan. Cuando les descongelaron, sí, los gusanos se acordaban de todo. Pero no solo eso, lo mejor es que tuvieron gusanitos. Gusanitos. ¿Qué significa esto? Que no solo conservaban sus memorias, sino que tenían su capacidad sexual para reproducirse. Y esto se demostró con gente española, bueno, y de Estados Unidos, pero fue algo hermoso. Las cosas no se comprueban hasta que se hacen los experimentos. Y este experimento, para mí, que es revolucionario, pues no se pudo hacer 20 años atrás, pero se ha hecho más recientemente. Vamos a decir que la criopreservación es a menos 200 grados en nitrógeno líquido, ¿no? Correcto. Es la temperatura del nitrógeno líquido, que es un poco menos, es menos 196 grados centígrados, pero eso es bastante frío. Menos 200 redondeando, pero sí. Correcto. Y tampoco hay que llegar tan abajo. Lo que pasa es que es una temperatura estable, que no necesita electricidad, no necesita luz. Es como un termo, un contenedor que está con nitrógeno líquido. Y mientras esté el nitrógeno líquido, la temperatura es fija, menos 196. Y por eso es que se usa. Hay efectivamente refrigeradores que los puedes poner a 140, 80 grados bajo cero, pero es muy costoso mantenerlos de esta manera. Mientras que el nitrógeno líquido es simple, sencillo y baratísimo. El nitrógeno líquido es más barato que un refresco. Bueno, vamos a decir que es baratísimo, pero luego depende, ¿no? Porque el precio de que te criopreserven oscila desde $200.000, ¿no? Creo que es en Suiza, a 28.000 en Estados Unidos. Por ahí va la cosa. Sí, bueno, como mujer probablemente sabes que los óvulos se congelan hoy en día, los criopreservan, y esto suele costar como 1.000 euros. También depende de la clínica, no hay un precio único. Hay unas clínicas que te cobran 1.000, más luego... muy barato, dependiendo de dónde, ¿no? Claro, claro. Hay unas que te cobran 2.000 y las que te lo ponen en oro a lo mejor te cobran 3.000. Pero bueno, están en ese orden, entre 1.000, 2.000, 3.000. Pero los óvulos son pequeños, o los embriones, o los cordones umbilicales. Sí. Cuando vamos al cerebro es más costoso, porque el cerebro es más grande, pero hay lugares en el mundo donde criopreservar el cerebro son 12.000 euros. Y esto es solo un pago para un siglo, no hay que pagar mensualidades ni anualidades. Sin embargo, sí se suele pagar esto por un seguro de vida. En vez de tú pagar los 12.000 euros, existen en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza, seguros de vida que tú vas pagando mensualmente. Lo de congelar únicamente el cerebro, o sea, la cabeza, nos explicaba Aubrey de Grey que es porque hay expectativas, obviamente, que como se han clonado animales, se puedan clonar humanos y entonces se puede hacer una clonación de lo que era con el ADN, de lo que era el cuerpo y poder volver a tu cuerpo joven, ¿no? Correcto. El cuerpo es absolutamente clonable y tú vas a clonarlo. Bueno, ya se están comenzando a clonar células, por decirlo así, y tejidos. Esto está comenzando, pero sabemos que es posible, ya se ha demostrado en teoría, en principio, y es simplemente hacerlo más y más y más grande. De cualquier manera, cuando reanimemos a las personas que estimamos en 30 años, como está en el libro que tienes en las manos, sí, en 30 años vamos a poder reanimar a las personas, entonces vamos a tener un cuerpo distinto. El cuerpo no va a ser totalmente biológico tradicional. Muchas personas van a tener a lo mejor ojos biónicos, ¿no? Manos mecatrónicas, vamos a tener algunos componentes robóticos. Elon Musk dice que tendremos chips en el cerebro, lo dice también uno de los fundadores de Google, ¿no? Efectivamente, vamos... Es el futuro casi presente. Correcto, y vamos a poder leer el cerebro, y de hecho, por eso, si tú conservas el cerebro, vas a poder leerlo y ponerlo en otro subestrato, para no decir un cuerpo, no tiene que ser un cuerpo ni biológico ni robótico, puede ser incluso un ente virtual. Puedes estar tú en el metaverso. Bueno, estaríamos hablando ya de un mundo absolutamente distópico, ¿no? Estaríamos hablando de Avatar casi, ¿no? Claro, pero no tiene por qué... uno se queda quieto y está metido en su avatar. Sí, pero no tiene que ser distópico. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero para mí es emocionante ver las cosas impresionantes que vamos a poder hacer. Pero bueno, entre esas cosas está la criopreservación. Exacto, que nos estamos yendo mucho, y es que esto puede dar para horas, que yo me adentraría, pero vamos a centrarnos en el punto de la criopreservación. Yo tenía este libro aquí en mis manos porque, como dices tú, para los que creéis en la criopreservación,
es como la Biblia de ello, ¿no? Me dices tú, Sí, una sí. palabra un poco sagrada, pero vamos a decir que es como vuestro gran referente. Sí, efectivamente, porque en este libro se explica cómo vamos a hacer el proceso de reanimación en las próximas 3 décadas. Gracias a la nanotecnología vamos a poder reconstruir átomo a átomo las diferentes partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. Vamos a poder leerlo y reconstruirlo, átomo a átomo. Esto es lo que hace la nanotecnología, que es mucho más pequeño que la biotecnología. La biotecnología es a nivel pues, de células o incluso más pequeño, proteínas, moléculas, pero la nanotecnología es átomo a átomo. ¿Por eso nos preocupa que pueda haber algún deterioro con la criopreservación? Bueno, claro que no es bueno tener el deterioro, pero todo va a ser reversible. Esto, si hay una formación de cristales, esto vamos a saber cómo poder hacerlo al inverso. Esto se llama reingeniería al revés. Las cosas no ocurren aleatoriamente. ¿Tiene que estar diagnosticada la muerte? ¿Uno tiene que estar muerto de facto? ¿Tiene que decir uno, quiero que me paren y no morir, sino ya empezar el proceso de criopreservación antes de morir de facto? ¿Cómo tiene que ser exactamente el proceso? Sí, bueno, primero, la muerte es un proceso, la muerte no es un instante. De hecho, cuando a ti te declaran muerto o muerta... Los órganos valen, se donan correcto, órganos, tus órganos están vivos, aunque te han declarado muerta, tus órganos siguen vivos, tu cerebro sigue vivo. Se han hecho experimentos con cerdos, con animales, y los cerebros de los cerdos siguen vivos 4 o 5 horas después de que el cerdo está muerto, y los han logrado reanimar con impulsos electroquímicos, el cerebro del cerdo muerto después de varias horas. Lo que quiero decir, el cerebro sigue vivo durante bastante tiempo, sobre todo si se baja la temperatura, que es lo importante. Hay que bajar rápidamente la temperatura, porque como todos sabemos, la carne se conserva en el refrigerador. Tú no pones la carne a 40 grados. Claro, tú dices rápidamente, ¿en cuántas horas se tiene que realizar esa criopreservación? Bueno, lo más rápido posible después de que te declaren muerto, aunque estás vivo, repito. Pero lo más rápido posible son 4 horas, pues, 16, bueno, 24... Pues no se sabe, porque no se ha reanimado a nadie y los experimentos, te he dicho, que se han hecho con cerdos, pues han sido entre 4 y 6 horas de reanimar el cerebro del cerdo. Entonces, pero lo más rápido posible, en cuanto te declaren muerto, esto se puede comenzar, y sobre todo reduciendo la temperatura, porque si se baja la temperatura se conserva tu cerebro y tu cuerpo como estaba justo antes. Pero otra cosa que dijiste, esto también se puede hacer antes de declarar la muerte, y por eso muchas personas van a Suiza, donde hay un nuevo centro de criopreservación, porque en Suiza tú puedes decidir cuándo morir, o sea, puedes hacer una eutanasia planificada, y esto es importante si tienes una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, porque si tienes Alzheimer ya no tienes cerebro si esperas hasta el final, de manera que si tienes Alzheimer tienes que criopreservarte lo antes posible. José Luis, Michio Kaku, reconocidísimo internacionalmente, dice que se cristalizarán células. Claro, ¿Qué dices a eso? El problema es que cuando tú congelas sin ningún líquido crioprotector o sin un anticongelante médico, pues se forman cristales, porque nosotros somos básicamente agua. Creo que todo el mundo sabe que somos entre 60 y 70% agua. O sea, los humanos somos muy acuosos. Y cuando se congela sin un crioprotector, se forman cristales de hielo. Y esto es terrible. Por lo tanto, hay que inyectar el crioprotector para que no se formen cristales. ¿Quién realiza la criopreservación? Tú estabas diciendo, por ejemplo, en Suiza se puede realizar, en Estados Unidos, en España no se puede. ¿Es alegal el tema? Sí, sí, hay varios países donde se puede realizar legalmente la criopreservación. El primero, donde esto comenzó, Estados Unidos, y donde hay 400 pacientes criopreservados, básicamente el mayor grupo de personas en los Estados Unidos. Luego esto ha comenzado en Estados Unidos, pasó a Europa, Alemania, Inglaterra, Holanda, ahora en Rusia también, y lo más interesante, en China. En China también hay un centro de criopreservación que comenzó hace pocos años, antes de la pandemia, y ya tienen 20 pacientes criopreservados en China. Otro centro que se acaba de crear
en Australia, que todavía no tiene ningún paciente, pero el último es el de Suiza, que se creó hace un poco más de un año y donde está el 5º español criopreservado. El último español. Que acaba de ser hace nada, ¿no? Un asturiano. Hace unas semanas, un asturiano de 71 años que falleció y su hijo le criopreservó y le envió a Suiza. Todo esto casi comenzó con ese mito de Walt Disney que se dice, se cuenta por ahí que fue congelado, ¿no? Criopreservado, pero no es cierto. Walt Disney murió y el primer criopreservado, la criopreservación de humanos comenzó un mes después. Un mes después. ¿No? Sí, es un poco trágico. Fue de hecho incinerado. Sí, él murió en diciembre del 66 y como él decía que él quería ser inmortal y ver el futuro y viajar por las estrellas y todo esto, la gente pensó que él fue criopreservado porque el primer criopreservado fue en enero del 67, un mes después. Es decir, por un mes casi que Walt Disney podía haber estado criopreservado. José Luis, tú sabes que hay algunos científicos y luego otros que aunque no sean científicos opinan sobre el tema y dicen esto es una utopía, esto casi es de lunáticos. Habrás oído de todo. Claro, porque se dice de todo. ¿Qué les respondes? Bueno, para comenzar, como yo soy práctico, esto es una opción más. Tú ahora cuando te mueres tienes dos opciones. O que te coman los gusanitos o volverte cenizas. Y de hecho, volverte cenizas es nuevo en España. Hasta 1978 no estaba permitida la cremación. No se permitía la incineración de cuerpos humanos. Hasta el 78. Yo tenía muchos años y no existía la cremación. Entonces, en el pasado, en países como España, era el entierro y que te comieran los gusanitos y las bacterias, que no creo que es muy bueno. Hoy ya tienes una segunda opción, volverte cenizas si quieres, pero es que ahora por primera vez tenemos la mejor opción, que es conservar tu cerebro, conservar tu cuerpo, de manera que existe la posibilidad de una reanimación en el futuro. Claro que esto no es cierto. Pienso que la evidencia científica muestra que esto será posible, como ya ha ocurrido con los millones de humanos que han nacido después de estar criopreservados como óvulos o embriones, o con la criopreservación de tejidos. Pero bueno, es una opción. Si tú quieres que te coman los gusanos, o quieres ser ceniza, o quieres que te conserven, es una opción más. Decimos que hay muchos críticos. ¿Hay también una gran parte de la comunidad científica que respalde la criopreservación humana? De hecho, sí, esto está comenzando y en este libro, La Biblia de la criopreservación, se hace referencia a varios científicos trabajando en esto. Incluso se ha generado una carta abierta de médicos y de biólogos que apoyan a la criopreservación, con gente de las más prestigiosas universidades, de mi alma mater, del MIT, de Harvard, de Cambridge, de la NASA, de una cantidad de instituciones apoyando la criopreservación. Entonces, es correcto que hoy todavía la gran mayoría de los científicos, porque no conocen lo que está ocurriendo, están en contra. Pero ya hay un grupo cada vez mayor de personas que incluso están trabajando en esto, como el científico español Ramón Risco y sus alumnos, que congelan gusanitos y los descongelan y prueban que la memoria funciona y que la capacidad sexual de los gusanitos se conserva después de haber estado congelados. Si un español quiere criopreservarse, hemos dicho, aquí no puede, ¿qué tiene que hacer? Porque ahora nos puede estar viendo alguien y dice, vale, ¿cuáles serían los pasos? Sí, bueno, primero hay comunidades de personas trabajando, apoyando la criopreservación en todo el mundo. Porque hay una ambulancia, por ejemplo, en Suiza, que te va a asistir rápidamente para congelarte, pero claro, si tú estás en España y falleces en España, la cosa se complica. Se hace más complicado, pero bueno, todo hoy está en Internet. Tú buscas en Google, pones criopreservación España y va a haber una cantidad de información a páginas web donde colaboramos, explicamos cómo es el procedimiento y cómo contactar a los centros. En Europa ya hay 4 ambulancias, una en Inglaterra, una en Holanda, una en Alemania y otra en Suiza. Aquí estuvimos con Aubrey de Grey visitando una de las ambulancias. Claro, trajimos la ambulancia de Holanda, la más avanzada, la más moderna, vino desde Ámsterdam conduciendo de Ámsterdam a Madrid. Entonces, claro, existen estas ambulancias donde está todo preparado para hacer el inicio del proceso de criopreservación. Entonces, bueno, buscar en Internet y luego tenemos comunidades, hay grupos en España, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Málaga, hasta en Gran Canaria, de personas que queremos colaborar en esto y que apoyamos, y tenemos contactos con grupos de paramédicos que inician este proceso mientras se llama a una ambulancia o un equipo médico que venga de Suiza o de Alemania, de Inglaterra.
Bueno, con todo lo que nos estás diciendo, el que se criopreserve, enlazando con lo primero de lo que hemos hablado, ¿no? De la muerte, en la que tú crees y que sostienes que va a ser así por todos los avances científicos que hay y también en tecnológicos, pues si uno se crioniza, en 2045 va a poder ser reanimado, ¿no? Porque claro, si vamos a poder controlar, rejuvenecer y recuperar sí, toda la vida de nuestro cuerpo. Absolutamente, bueno. ¿Crees eso realmente? Sin duda, bueno, primero yo espero no necesitar ser criopreservado porque... O sea, tú ya has contratado la criopreservación en caso de que sea necesario. Bueno, y toda mi familia y mis amigos saben, y aquí que lo está viendo la gente, pues que sepan, si a mí me pasa algo, yo quiero ser inmediatamente criopreservado. Y te repito, las comunidades en España saben esto y los amigos en Suiza, porque es el centro más cercano y más avanzado. Yo quisiera ir a este centro de Suiza, bueno, ya he estado de visita, 3 veces he visitado donde tienen los tanques y tal, donde está nuestro quinto español en estos momentos. Y lo maneja un médico alemán, que es súper brillante, y luego tienen otros equipos de científicos desde la India hasta Estados Unidos, tienen de todo. Entonces a mí me parece sumamente creíble, repito, esto se paga con un seguro de vida que dependiendo de tu edad pueden ser entre 15 euros al mes o 50 euros o un poco más si eres muy mayor. Pero generalmente esto no se paga de golpe, se paga a través de un seguro de vida poco a poco, pero si se paga de golpe, también los costos no son tan caros. Y es más, son comparables a un funeral caro. Un funeral en Madrid o en Barcelona puede costar 10.000 euros, 20.000 euros. Y si eres la reina de Inglaterra, no sé si viste, la cifra es impresionante. El funeral de la reina Isabel II costó más de 200 millones de libras. El resto de los ciudadanos que no somos la reina de Inglaterra no estamos en algo mucho más módico. Correcto, no, pero igual, estamos hablando de 10.000 a 20.000 euros o más, si quieres, 20.000 euros. Y esto cuesta la criopreservación del cerebro. Lo clave aquí, José Luis, es la comunidad científica, ¿no? El respaldo que haya y quienes están detrás diciendo que esto tiene veracidad, que es lo que hace que al final sea creíble y que no sea objeto de burlas, ¿no? Sí, por eso yo invito a la gente que lea este libro, que lo pueden descargar gratis de internet, está en inglés nada más porque es muy grande. Lo voy a volver a enseñar. Sí, Cryostasis Revival, ponen esas palabras y van a ir al libro. Bueno, que lo compren y lo disfruten, ¿no? Pero como es muy grande. Amante del mundo de la literatura y de todos los libros en general, creo que hay que comprar los libros, ¿no? Tenerlos en las manos, poder subrayar. Pues a mí me parece muy bien. De hecho, yo dono también los derechos de autor de mi libro, La muerte, 50% aquí en España, a una fundación relacionada con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la otra mitad a una fundación en los Estados Unidos. Pero bueno, sin hablar de libros, que todo esto lo pueden ver, hay una carta abierta de científicos apoyando esto, donde están de los principales científicos del mundo, como te dije, de Harvard, de MIT, de Cambridge, de instituciones como la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es, pensamos que una cuestión de tiempo, De hecho, la prueba de que es posible criopreservar es que criopreservamos embriones humanos, criopreservamos gusanos, criopreservamos órganos. Y esto está creciendo. Y precisamente por la parte de trasplantes de órganos, hoy en día los órganos trasplantados también duran pocas horas. El corazón, primero necesitas que una persona muera para agarrar su corazón y trasplantarlo. Y tienes luego a lo mejor 6 horas de ese corazón. Si le bajas la temperatura y lo mantienes bien, a lo mejor tienes 12 horas. Pero los órganos duran poco tiempo. Entonces, estas tecnologías se están desarrollando para crear bancos de órganos con todos los órganos, de manera que si necesitas un pulmón, vas a tu banco de órganos y sacas tu pulmón, o un corazón, o un cerebro. Y es una cuestión de tiempo. Los amigos como el científico español Ramón Risco de la Universidad de Sevilla, él piensa que en 10 años vamos a poder criopreservar y reanimar corazones y pulmones, no solo de ratones, sino de humanos. Hombre, él habiendo hecho eso con los gusanos y comprobando que mantienen la memoria y que se reproducen, pues está todo ilusionado, ¿no? Claro, claro. Sería bueno que le entrevistaras porque además tiene ese acento andaluz. No, estamos pendientes de que venga a Madrid para entrevistarle. Claro, sí que estamos en y para que vean, este es un científico trabajando en estos temas, ¿no? Y que él mismo quiere ser criopreservado en caso que le ocurra algo.
Este es el plan B. El plan A es no morir, pero por si acaso tenemos el plan B. Nos quedamos sin duda con las ilusiones que se abren ante todo lo que estás diciendo, ¿no? Y con todas esas sonrisas que se le dibuja en la cara a mucha gente, también con las incógnitas que abre un tema como este, ¿no? El de la muerte y el otro tema, el de la criopreservación. Muchísimas gracias, José Luis, por visitarnos, por poner algo de luz en este mundo, como digo, de gran interrogante, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Nos vemos de nuevo la semana que viene aquí en El Foco con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.